pues buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este seminario que vamos a tener hoy. El Instituto Mexicano de la Competitividad, con el apoyo de USAID, ha desarrollado los pilares de integridad empresarial con el objetivo de proveer herramientas, buenas prácticas y recomendaciones que nos ayuden a construir empresas mexicanas más resilientes, más competitivas y con más integridad. Entonces, hoy estamos aquí para este taller práctico en el que lo que vamos a hacer es profundizar en 4 buenas prácticas de integridad empresarial, que son la evaluación de riesgos de corrupción, la cultura de la denuncia, lo relativo a los controles de pagos y la gestión de nuestras relaciones con terceros. Quiero comenzar señalando que este taller va a ser grabado para consulta posterior y, por favor, si tienen alguna duda, comentario o quieren hacer una pregunta, lo pueden hacer con confianza. Tenemos el chat y también pueden levantar la mano. En primer lugar, quiero decir que nos acompaña hoy José Luis Gil Marroquín, que es titular de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción de USAID México. Y bueno, José Luis, te doy la palabra para esta bienvenida. Gracias, Francisco. Y bueno, pues de mi parte, pues buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy de manera virtual. Un saludo especial a nuestros socios del IMCO, a Fernanda, Francisco y Max, y también a Mariana Perales de Hagámoslo Bien y a Fernando Sentíes de la Mitay. Para nosotros es un gusto participar en este taller de buenas prácticas de integridad empresarial, sobre todo dirigido a empresas mexicanas, pequeñas y medianas en especial, para apoyarles, ¿no?, en ese desarrollo de una política de integridad empresarial acorde a sus características, giro, tamaño y necesidades de las cuales hablaba Francisco. Y bueno, este taller que es organizado por el IMCO forma parte de los esfuerzos para socializar los productos generados en el marco del proyecto titulado La Integridad como sello empresarial, el cual ha sido financiado con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Y bueno, creemos que un problema multidimensional como la corrupción requiere de esfuerzos en múltiples frentes, ¿no?, para detectar y mitigar esas malas prácticas, digamos. En ese sentido, y creo que es por ello que la tarea de combatir la corrupción requiere del compromiso tanto del gobierno como de la sociedad civil, pero también del sector privado, ¿no? Y creo que en ese sentido la decisión de hacer negocios con integridad llega a ser una cuestión estratégica para cada una de las empresas, y aunque desarrollar acciones de integridad representa algunos costos en términos de tiempo o esfuerzos para las empresas, estos tienden a ser mucho menores que el costo potencial de cometer una irregularidad o un acto de corrupción, ¿no? Es así que la integridad empresarial trae consigo importantes beneficios, tanto internos como externos, y por ejemplo, a nivel organizacional ayuda a fomentar una cultura competitiva, atrae el capital humano íntegro y otorga cierta certeza a los colaboradores, inversionistas y también a los clientes, ¿no? Por otro lado, los beneficios externos se pueden traducir en un incremento de la productividad y de la competitividad de las actividades de la empresa, al orientar y distribuir, digamos, los recursos de manera adecuada, así como la posibilidad de acceder a mercados globales y cadenas de suministro que requieren, ¿no?, de esta integridad empresarial. Y creo que con el propósito de ayudar a las empresas a desarrollar y actualizar y fortalecer esta cultura de la integridad empresarial, el IMCO, con apoyo de USAID, ha desarrollado los 10 pilares de integridad empresarial que mencionaba Francisco, y que son guías prácticas para diseñar programas anticorrupción dentro de las organizaciones del sector privado. Y hace ya algunos meses el IMCO ha estado llevando a cabo webinars para presentar estas prácticas y sus recomendaciones, sobre todo enfocadas a las pequeñas y medianas empresas, como mencionaba anteriormente, y ponerlas en marcha, ¿no?, y tener esas acciones digamos, en movimiento, y que esto lo ha logrado y queremos que logre un intercambio de ideas a nivel privado, en el sector privado, en temas claves de integridad, como la evaluación de riesgos, la cultura de la denuncia, los controles de pagos y gestión de terceros, ¿no? Desde USAID nos complace apoyar estos esfuerzos para el fortalecimiento de la integridad empresarial,
Y en ese sentido agradezco nuevamente al INCO por la impartición de este taller y por la misión que ha tenido ya desde hace algunos años de extender estas iniciativas y estas herramientas a una mayor red de empresas y personas comprometidas para seguir impulsando la integridad corporativa, ¿no? De igual forma, agradezco también a todos los asistentes de forma virtual, pues porque su presencia el día de hoy demuestra el interés que existe por fortalecer e implementar la integridad corporativa desde el sector privado, que creemos que eso es lo más importante, ¿no? Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias por estas palabras y efectivamente muchas gracias por el interés en este taller. Quiero decirles que además de José Luis, bueno, tenemos otros ponentes y los voy a presentar brevemente antes de que empecemos de lleno en el evento. Nos acompaña hoy Fernando Sentíes, que es Global CEO de Amitai. Muchas gracias por estar aquí, Fernando. Mariana Perales, directora general de Hagámoslo Bien. También muchas gracias, Mariana. Y bueno, del equipo del INCO, los responsables de no solo de este evento, sino del desarrollo de los pilares de integridad empresarial, Fernanda Bendaño, que es la coordinadora anticorrupción en el Instituto Mexicano para la Competitividad, y Max Santana, que es investigador en el área anticorrupción, también en el INCO. Dicho esto, Fernanda, te doy la palabra para que empecemos ahora sí con el desarrollo de la discusión. Muchas gracias, Francisco. Hola a todos, a todas. Gracias, José, por las palabras, Mariana, Fernando, por acompañarnos y Max, obviamente, por todo el trabajo y ahorita un poco de lo que les daremos. Sin más, pues lo que les voy a presentar ahora es nuestro pequeño taller, nuestros conceptos. Tenemos una presentación preparada con algunos temas importantes y también con preguntas detonadoras intermedias que nos gustaría hacerlas y también las pueden contestar y ahorita les diremos la dinámica, pero también si en algún momento quieren poner en el chat o profundizar en las respuestas o en algún cuestionamiento o comentario, también levanten la mano, por favor, y les iremos dando la palabra en un orden. Empiezo muy brevemente, como lo decía Francisco y José hace unos momentos. Esto es parte de una estrategia que desarrollamos en el INCO como los 10 pilares de integridad empresarial y específicamente el cómo podemos hacer que la integridad sea parte de este sello de todas las empresas, de todas las organizaciones, sin importar el tamaño, el sector o las características de cada uno. Y empezando por, pues, ¿qué son los pilares de integridad empresarial del INCO y por qué estamos hoy hablando de 4 pilares específicos de estos 10? Los entendemos como las herramientas y las buenas prácticas que cada una de las empresas puede tener para combatir la corrupción, para no solo combatirla, sino identificarla, prevenirla y en la medida de lo posible combatir y mitigarla. Y estas herramientas y buenas prácticas cubren una serie, pues, de conceptos, serie de prácticas para todos los tamaños y todas las empresas, pero que algunas serán más aplicables dependiendo los intereses, las características o también el giro de las empresas y las organizaciones que ustedes encabezan o que son parte fundamental de ellas. Y justo para empezar y preguntarles a todos y todas las que nos acompañan, la primera pregunta que queremos lanzar aquí en una pequeña encuesta en Zoom es ¿cuáles son las buenas prácticas que se aplican en tu empresa? Puede ser más de una. Les invito a contestar si hay un código de ética, si cuentan con un canal de denuncia o con múltiples canales de denuncia, o si también hay algunas otras prácticas o elementos como los programas anticorrupción, los controles de pagos, que es uno de los ejes y prácticas fundamentales. ¿Cuáles son las prácticas que utilizan para gestionar a los terceros si tienen clientes, proveedores, intermediarios, gestores, un montón de terceros que ya los platicaremos, para también entender pues cuáles serían las buenas prácticas o las 4 o 5 buenas prácticas que de ser sumamente necesarias serían las primeras en aplicarse. Les doy unos segunditos más para mostrar los resultados y empezar a platicar de los 4 conceptos que hoy queremos mostrarles. Ya veo por ahí, todavía falta gente por contestar. Habrá, pero pues, sí, me parece que podrán mostrar más de una, pero en caso de que no, pues la más
popular o las más populares serán también probablemente las claves. Voy a mostrarles los resultados. Y listo. Max, ¿me dices por ahí? ¿Ya lo pueden ver? Porque sí, ya lo podemos ver. Súper. Bueno, pues ahí está en mayoría, 86% y, bueno, 86% en ambos, tanto en el canal de denuncia como en el código de ética, lo cual me parece que tiene mucho sentido y Max probablemente no me dejará mentir porque son los básicos en el sentido de no lo más fácil, pero los clave en esta política de integridad. Bueno, pues ahorita platicaremos de algunos de ellos. Dejo por aquí también el comité de ética, lo cual es muy importante. La política de regalos o la política de gestión de conflictos de interés, también muy recurrente, y las capacitaciones anticorrupción, publicación de manuales organizacionales, son parte de todas las buenas prácticas que forman la política de integridad empresarial y que ahorita mencionaremos. Sin más, pues empezamos con los temas de este taller, la breve introducción de por qué hablamos de integridad empresarial y cuáles son los beneficios. Nos enfocamos, como bien lo decían en el inicio, evaluación de riesgos de corrupción, cultura de denuncia y control de pagos, y entendiendo como el comienzo de la integridad empresarial. ¿Qué es y por qué importa? En este sentido, y sin sonar repetitiva, la suma de elementos que nos permiten formar este marco normativo, cultural, de integridad y de competitividad para combatir la corrupción dentro de una empresa es lo que consideramos integridad empresarial en el IMCO, para guiar la conducta tanto de nuestros colaboradores internos y externos, como de toda la cadena y la estructura de valor de la empresa. Y por elementos son aquellos instrumentos, procesos o estructuras que cada uno de los pilares o cada una de las prácticas va a contar. ¿Y por qué nos interesa hablar de integridad empresarial? Mariana, tú nos podrás explicar un poco más cuáles son los beneficios de la integridad empresarial. Claro, Fer, muchas gracias. Gracias a todos por su presencia y por la invitación, obviamente, al IMCO. Y bueno, sí, entrando un poquito en materia, creo que también José Luis ya nos ponía también en antecedente de destacar, creo que debemos de ser muy explícitos los beneficios de trabajar la integridad empresarial. Ya el solo hecho de que estemos por acá, ¿no? Conectados, conectadas, estamos ya conscientes de que trabajar en esto tiene ciertos beneficios, no solamente para nuestras organizaciones en particular, sino a nivel general, ¿no? Entonces, como lo ven en pantalla, podríamos hablar de muchos de ellos, pero por hablar de 4 en particular, obviamente el trabajar los temas de integridad empresarial nos apoyan, nos permiten contribuir de manera muy activa, muy directa, en pues terminar con estos círculos viciosos de la corrupción, ¿verdad? A veces en algunas pláticas, talleres que también damos en conjunto aquí con algunos de los colegas y en Hagámoslo Bien, a veces comentamos que nos sentimos abrumados, abrumadas por los temas de corrupción, ¿verdad? Pero justamente trabajar la integridad empresarial nos da esa herramienta para contribuir a terminar con estos círculos viciosos, hablando un poco más de específicamente de las empresas, del beneficio para la empresa en particular. Obviamente nos ayuda a tener una mejor reputación, y si bien eso tal vez es una cuestión secundaria, eso, como lo ponía José Luis, la reputación de la empresa también nos ayuda a atraer talento, a retener el talento también que tenemos en la organización, y obviamente convertirnos en actores sociales importantes en nuestras comunidades. Además, que obviamente en términos de negocio en específico, pues nos permiten acceder a estas cadenas de suministro de las grandes empresas. Aquí yo quisiera puntualizar que cada vez es más común, y ustedes lo sabrán de primera mano, que las grandes empresas nos pidan a las pequeñas y medianas
bases de las políticas anticorrupción, no solamente el código de ética, sino que como requisito para ser proveedores, para participar en estas cadenas de suministro, ya nos están pidiendo algunas cuestiones más. Incluso podemos decir que en varias partes del país, específicamente yo les puedo hablar del caso de Nuevo León y de algunos municipios metropolitanos, los municipios ya también piden como requisito a las empresas contar con una política de integridad para poder ser proveedores. Entonces, esto no es nada más el concepto, realmente lo estamos viendo que sucede en la práctica. Y obviamente, pues en una escala mayor, llegar a mercados globales, ¿no? En lo particular. También, como lo comentaban ahorita, esto tiene, pues, si no trabajamos, ¿verdad? Si no nos convencemos con los beneficios, tal vez también podamos convencernos en la cuestión de los costos, ¿verdad? Obviamente podemos decir, lo dividimos aquí en dos grandes cajas, ¿no? Los costos de la corrupción que tienen que ver con los impactos a nivel micro y los costos que tienen que ver con nivel macro. Si hablamos de micro, aquí a lo que nos referimos con micro es específicamente a la organización, a la empresa que está trabajando o no la integridad empresarial. Obviamente, pues sabemos que nos ayuda la integridad empresarial a mitigar o a reducir ciertos costos extras, como lo ven en la pantalla, de las actividades de las transacciones. Y no nada más por cuestiones de soborno y ese tipo de cosas, sino que también nos ayuda a mejorar procesos internamente la integridad empresarial. Obviamente que también disminuye los riesgos de litigios, de sanciones, de demandas, el daño reputacional del cual estábamos hablando hace un momento, la incertidumbre comercial, obviamente la falta de garantías en las inversiones, el estar en nuestra actividad, en un escenario de corrupción muy alta, pues eleva esa incertidumbre que nos va a pegar de una u otra manera en un momento dado. Además, según el World Economic Forum, estima que la corrupción aumenta el costo de hacer negocios para las empresas hasta en un 10%. Imagínense esos 10% que quisiéramos más bien ahorrarnos, invertirlos, reinvertirlos, etcétera, se puede ir en la parte de la corrupción. Obviamente, si hablamos a nivel macro, estamos hablando de que la corrupción pues nos daña directamente la democracia, nos daña el Estado de Derecho, daña la calidad de nuestra ciudadanía, porque, ¿por qué no? ¿Verdad? A nivel también macro, haciendo como la sumatoria, si se quiere, de estos costos, afecta la competencia económica, sobre todo para las pymes. Las pymes, al obviamente ser más vulnerables por su propia constitución, etcétera, pues reciben como son más golpeadas incluso por esta supresión de oportunidades. Y obviamente, como lo mencionábamos, pues daña la inversión pública y la inversión privada. Podríamos tener todo un webinar de los costos de la corrupción, ¿verdad? Pero yo creo que es aquí poner, creo que aquí el mensaje clave es que nos cuesta a todos en mayor o menor medida, aunque no lo veamos de manera inmediata. Creo que eso es siempre importante, no nada más nosotros que estamos en el tema, sino también creo que es importante que nosotros seamos capaces de poder comunicar esto adecuadamente a nuestros grupos de interés, ¿no? Que vamos a ver también un poco más adelante. Ahora bien, pues creo que todos estamos muy sensibles, ¿no? Tanto de los beneficios como de la problemática, perdón. Ahora, ¿cuáles son estos primeros pasos para tomar este control sobre la corrupción? Para poder avanzar, y yo también lo pondría como en una cuestión positiva, o sea, poder avanzar en la cultura de la legalidad, en el fortalecimiento del Estado de Derecho, para darle ahí el tono un poquito más positivo a este punto. ¿Cuál es nuestro rol como empresas, como organizaciones en esta cultura de la integridad y de la honestidad? Obviamente, como lo ven en pantalla, se dice fácil, ¿no? Esta parte de asignar recursos, de tener claras las responsabilidades dentro de nuestras empresas, pero el punto 3, que es yo creo que por el que estamos acá, de asegurarnos que tenemos desarrollada, fortalecida y que es eficiente una política de integridad.
Creo que también uno de los enfoques que compartimos con el IMCO, con Amitay, es ver que la integridad empresarial va más allá del mero cumplimiento, ¿sí? De dar, obviamente, check a algunas cosas. Que la integridad empresarial, a final de cuentas, es una cultura y que si lo hacemos una cultura en las empresas, podemos hacer que la integridad sea realmente una ventaja competitiva, ya no una cosa de un buen deseo. Creo que me enfoco mucho en esta parte porque también en las conversaciones que tenemos con las empresas dicen, yo quisiera, yo me gustaría, tenemos la voluntad, tenemos este deseo, pero para pasar de la buena voluntad de tener una cultura de la integridad a una realidad y a una ventaja competitiva, eso que está en medio es una política y un sistema de integridad, ¿verdad? No dar las cosas por sentado en este sentido. Sabemos que como empresas, como organizaciones, tenemos muchos retos, no nos alcanzan los recursos, los tiempos, pero como ya lo mencionábamos, esto realmente nos va a permitir a que no sea algo del momento o para atacar alguna coyuntura en específico, sino que puede ir muchísimo más allá. Obviamente, como lo ven en la pantalla, esta política de integridad con el enfoque de cultura no deja de lado el cumplir, obviamente, con las regulaciones gubernamentales, que obviamente pues todos estamos comprometidos y obligados en este sentido. Y justo como lo mencionaba, una parte esencial de nuestro rol como empresas es fomentar la integridad en todas nuestras interacciones, no solamente al interior, que es lo básico, sino también con nuestros grupos de interés. Veía ahorita en la encuesta que justo esta parte de gestión de terceros salía muy bajito en las prácticas. Pues estamos en el lugar correcto porque vamos a hablar un poco más adelante de cómo podemos hacer, por ejemplo, esas interacciones con terceros una palanca de la integridad. Así es que bueno, uno de los primeros pasos, a final de cuentas, para la política, para el sistema, es la identificación de los riesgos de corrupción que tenemos. Es el primer pasito que tendríamos que dar para construir una política de integridad fuerte. Entonces, pues Max, no sé si nos puedes comentar un poco sobre cómo empezar con ese tema de evaluación de riesgos. Sí, claro, gracias Mariana. Pues precisamente, si a mí me preguntaran cuál es la herramienta con la que deberíamos iniciar un sistema de integridad, pues yo te diría, empieza con la evaluación de riesgos. ¿Por qué? Porque pues es precisamente el diagnóstico que te va a permitir saber dónde está tu empresa, qué riesgos están presentes en la naturaleza pues, de las actividades comerciales que realizas, y pues ya sabiendo esta información vas a poder realizar ahora sí que pues un programa de integridad como un traje hecho a la medida de tu empresa, ¿no? El código de ética va a responder a tus riesgos, tus manuales van a responder pues precisamente a lo que detectaste aquí. Y aquí un caso con el que me gustaría iniciar pues es este de Beam Suntory. Este es un caso real, es una empresa productora de bebidas destiladas a nivel internacional y pues fue sancionada en el 2018 después de que contrató a unos terceros que hacían pues actividades de distribución y promoción de sus productos en la India. ¿Y qué es lo que hacían estos agentes externos? Pues sobornaron a funcionarios públicos indios en el gobierno de India para aumentar pues las órdenes de venta, para poder acelerar las licencias y registrar etiquetas. Y pues estos gastos en sobornos los encubrían, ¿no? A través en sus libros contables, falsificaban los registros, había facturas pues con información imprecisa, ¿no? Y me gustaría aquí plantear una primera pregunta al público en general. ¿Qué factores de corrupción, quizá no tanto como los riesgos, pero qué factores de corrupción consideran que están presentes o estaban presentes en el caso de Beam Suntory? No sé si alguien quiera participar en específico o selecciono yo a alguien al azar. No sé si Elide Moreno, ¿estás por ahí? Estás poniendo en el spotlight a la gente Max. Sí. y si no se animan, sí, en la siguiente diapositiva probablemente puede ayudarles. Sí.
Vale, perfecto. Pues precisamente en esta otra diapositiva también tenemos una dinámica en la que esperamos que puedan apoyarnos. Pues la pregunta es, ¿qué tipo de riesgos de corrupción enfrentan particularmente tu empresa, no? Y para esto vamos a utilizar las opciones aquí que tenemos del Zoom. Si se van arriba, en el Zoom van a ver una barrita verde y una barrita negra. Le pican a la barrita negra donde dice View Options y donde dice Annotate o Anotate. Van a poder utilizar el lápiz o estampas para poder colocar pues, cuál es el caso que aplica en su empresa, ¿no? A ver si me pueden ir apoyando ahí con su respuesta. Vemos por ahí, ya empiezan a aparecer algunas opciones. Facturas falsas, nos mencionan algunos, lavado de dinero, el robo hormiga, por supuesto, muy, muy común. El soborno con autoridades, ay, se movió. Fuga de información, manipulación de estados contables, ¿okay? Nos da mucho gusto que estén participando, qué bueno. Nepotismo, sí, muchos mencionan el soborno con autoridades. Los pagos facilitadores, que también es un gran tema. Algunos piensan que no es corrupción, pero desde luego que es una especie de soborno muy pequeño que ocurre con autoridades cuando queremos o quieren acelerar algún trámite o servicio. Alguien menciona en el chat que lavado de dinero y soborno. Ok, creo que ya tenemos ahí algunas suficientes opciones, ¿no? Muchas gracias por participar. Vamos a seguir poniendo más preguntas. Ahora bien, pues entrando así en materia, ¿cuáles son los objetivos de la evaluación de riesgos de corrupción? Pues número uno, la evaluación de riesgos nos va a permitir, como decía al inicio, identificar aquellos riesgos que son inherentes a la organización. ¿Qué quiere decir inherentes? Que son, pues, particulares a la naturaleza de nuestra empresa. Surgen tal cual por las actividades en las que nos involucramos, ¿no? En los lugares en los que operamos. Dos, pues nos va a permitir también comprender la naturaleza de esos riesgos, dónde surgen, en qué procesos, en qué momentos, en qué áreas. También, pues la evaluación de riesgos precisamente es para evaluar o tener una calificación de la magnitud que tiene ese tipo de riesgo. Vamos a ver más adelante que se refiere esto, pues a estimar la probabilidad y el impacto que tiene el riesgo. Y cuando evaluamos el riesgo, pues entonces podemos hablar de priorizar. Vamos a poder priorizar los riesgos que son más importantes, porque pues desde luego que nuestros recursos son escasos y no podemos tener manos en todas partes, pero sí podemos atender los que son prioritarios, ¿no? 5, pues también hay que darle una administración o tratamiento adecuado a esos riesgos con medidas de mitigación, con medidas de prevención precisas para esos riesgos que identificamos. Y sexto, pues también hay una tarea de revisión, de monitoreo, de evaluación continua en cuanto a los riesgos que identificamos, ¿no? Ahora, otra forma de entender también la evaluación de riesgos es entendiendo todas las fases que tenemos que hacer. Es como hay diferentes capas, ¿no? Empezamos con el contexto, que es lo más general, y pues ahí nos importa saber en dónde estamos, el entorno político, incluso el entorno geográfico, regional, la ciudad en la que estamos. Después, pues pasamos a la industria. Hay que saber que hay industrias o sectores industriales que son más propensos a los riesgos de corrupción y ahorita vamos a ver cuáles son algunas de esas. En tercero, pues también el marco regulatorio, que tiene que ver mucho también en dónde estamos, en qué ciudad, en qué país, en qué región. Y luego, pues ya vamos entrando a nuestra empresa, ¿no? Ahí sí es ahora sí que en las unidades de negocio de nuestra empresa, en ciertas áreas, hasta llegar a lo más particular, que son procesos muy específicos, los controles que llevamos a cabo, las actividades que hacemos y pues los riesgos que emanan de estas actividades precisamente. Algunas recomendaciones que les podemos hacer para pues, hacer esta evaluación de riesgos, ¿no? Pues para saber, por ejemplo, pues cuál es el contexto, ¿no? Cuando hablamos del contexto, pues pueden usar estadísticas nacionales, ¿no? Internacionales como el INEGI, o por ahí salen muchas publicaciones. Hace poco salió el World Justice Project, que saca el índice de derecho y tiene un factor que evalúa pues la ausencia de corrupción en los estados, ¿no? Y gracias a este índice, pues podemos saber qué estados hay pues mayor, si son más propensos a actos de corrupción
y en cuáles existe de menor medida. Al final vamos a ver una grafiquita, un mapa que nos va a mostrar cuáles son esos estados. También, como decía, hay ciertas industrias que son más propensas al riesgo. Por ejemplo, se menciona mucho que este es el caso de las industrias extractivas, petroleras, de energía, de construcción. Estas, pues, debido a que implican, pues, un alto valor de recursos en los proyectos que se llevan a cabo, en las relaciones con funcionarios, en los proveedores que están presentes en estos proyectos, pues hace que sea un poco más compleja y también riesgosa a actos de corrupción. Tercero, también considere pues el tamaño, la ubicación donde están sus empresas, sus centros de trabajo, las cadenas de suministro, y también si llevan a cabo pues interacciones con gobierno, ¿no? Con funcionarios públicos. Cada vez que tengamos que acercarnos a gobierno, a una institución, pues ahí siempre estará presente un riesgo de corrupción por los posibles sobornos o, como decía, pagos facilitadores que se hacen para acelerar trámites, servicios que requerimos, pues ahí siempre estará presente. Y finalmente, pues poner atención en ciertas áreas que son comunes de riesgo, ¿no? Como las ventas, los regalos, la relación con proveedores. Nos pregunta Mariana que si algunas empresas nos han preguntado, ¿quién debe de llevar a cabo la evaluación de riesgos? Claro, esta es una muy buena pregunta. Bueno, pues inicialmente, pues, debido a que es un diagnóstico organizacional, pues es la misma empresa que la lleva a cabo, ¿no? Pero creo que lo más interesante es quiénes dentro de la empresa la deben de llevar a cabo. Y aquí creo que sí es muy importante decir que la evaluación de riesgos es pues un ejercicio participativo, es decir, debe participar desde la alta dirección hasta pues los empleados que están en primera línea. ¿Por qué? Porque pues todos vemos diferentes cosas, nos enteramos de diferentes riesgos, tenemos diferentes experiencias y eso pues va a nutrir mucho más el análisis cuando lo realicemos. Siguiente diapositiva. Y finalmente llegamos pues a esta parte de priorizar, que es finalmente para esto hacemos la evaluación, ¿no? Queremos tener pues certeza o pues tener cierta estructura de cuáles riesgos son más importantes y debemos atender en lo inmediato. Entonces nos vamos a hacer dos preguntas. La primera de ellas es, ¿qué tan probable es ese riesgo que identificamos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes me dicen, no, pues en mi empresa, cuando nos dirigimos a gobierno, hay un riesgo de que nos pidan una gratificación, un pago de facilitación para llevar a cabo algún servicio. Y entonces se va a preguntar usted, ¿qué tan probable es eso? Pues sí es probable, entonces sería mejor un 4, ¿no? En probabilidad. Y luego se va a preguntar, ¿cuál es el impacto que tiene eso, no? Y usted puede decir, pues tiene un impacto moderado, ¿no? Digamos. Entonces, la calificación de riesgo es la probabilidad por el impacto. En este caso, pues estaríamos en la casilla 12, que implica que es un riesgo alto, ¿no? Según esta matriz que tenemos. Aquí nos dice que, pues, requiere un plan de mitigación. A lo mejor no una acción precisa e inmediata ahora, pero sí elaborar un plan, una medida de mitigación para atacar ese riesgo. Y los que salgan abajo, pues normalmente son aquellos que requieren monitoreo, que requieren una evaluación posterior, y los que salen hasta arriba, eso sí, de plano, pues es un problema ya tenemos quizá de ayer y que tenemos que atender de forma inmediata. Ahora, esta matriz, ustedes la pueden adaptar a su empresa, a lo mejor ya tienen una matriz que se ve mucho mejor que esta o se ve distinta. Usted puede utilizar la metodología que mejor le funcione, ¿no? Oye, Max. Mencionaba una pregunta, sí. Justo en ese sentido, y a lo mejor el caso de BIM, Suntory servirá, Rosa María pregunta cómo identificar si es riesgo o factor de corrupción. Y la pregunta que hacías al inicio del caso creo que es buena. Sí, claro. Mira, cuando hablamos de factor, estamos hablando un poquito más de las condiciones que hay en el entorno, ya sea en el entorno, dentro de tu empresa, que pueden propiciar el riesgo, ¿no? Por ejemplo, el que lleves a cabo operaciones en el extranjero, a lo mejor eso es un factor de riesgo porque es un marco regulatorio distinto al tuyo y sobre todo si es un país complicado, digamos. También, pues si trabajas o, como decía, ¿no? Estas interacciones con gobierno también son un factor de riesgo
este tipo de gratificaciones o pagos indebidos que pueden ocurrir. Y el riesgo es ahora sí un poquito más preciso que la situación, ¿no? El hecho que tú has identificado, ¿no? Como pues en mi empresa, cuando llevo a cabo relaciones comerciales con mi proveedor, me pide tal cual un soborno, ¿no? Ahora sí que el hecho que es muy particular para tu empresa y ese sí es muy característico del giro en donde tú estás. Este sí lo tienes que definir tú en tu empresa, con tus empleados, en discusión. Y finalmente, yo quisiera terminar esta sección de la evaluación de riesgos, pues haciendo algunas acotaciones finales, ¿no? Pues la evaluación de riesgos decimos que es un ejercicio ex ante, es decir, se hace antes de hacer el código de ética, antes de hacer el manual de procedimientos, antes de hacer el canal de denuncia, porque nos va a permitir, como decía, identificar nuestros riesgos y entonces ahora sí diseñar nuestros controles y nuestro sistema de acuerdo a esos riesgos que identificamos. Y segundo, muy importante mencionar, el riesgo de corrupción, decimos que nunca va a ser cero, es decir, siempre va a haber un riesgo residual, algo que va, una posibilidad todavía de corrupción, aún con los controles que hemos implementado, siempre puede haber pues todavía un margen que se nos va a pasar. Y esto es importante a considerar en el momento que estamos haciendo nuestro sistema de integridad para que podamos tener suficientes contrapesos que puedan detectar este incidente. Y también hay que decir que los riesgos son evolutivos. ¿Qué quiere decir esto? Cambian con el paso del tiempo y en la medida en que la empresa se transforma. Es decir, si en el entorno hay un cambio político, hay una nueva administración, nuestra empresa se fusiona o adquiere otra empresa, hay un cambio de directores, es importante volver a hacer la evaluación, ¿no? Porque entonces ha cambiado la situación, ¿no? Si llegamos a una nueva ciudad, si vamos a invertir en un nuevo país, una nueva región, ahí es importante volver a iniciar este proceso. Y Fernando, antes de pasar al siguiente tema clave, creo que podemos hacer también la pregunta que José Zamora nos dice y me parece clave. ¿Existen riesgos que pueden ser externos para la empresa? Por ejemplo, aquellos que se dedican a la distribución de bienes y que pasan por estados con alto riesgo de inseguridad. Creo que ahí Max ya hablaba un poco también de cuáles eran los elementos en los que nos tenemos que fijar, pero si quieres profundizar en eso, Fernando, antes de pasar a uno de los temas, de los siguientes temas. Claro, muchas gracias, Fernanda y Max. Sí, por supuesto que existen riesgos internos y externos. De hecho, incluso existen los riesgos mixtos, donde hay participación tanto de la gente de adentro como la gente de afuera. Por ejemplo, puede haber riesgos de pérdida de información porque gente de dentro de la empresa puede sacar información de la empresa. Puede haber un riesgo externo de que alguien de afuera, totalmente sin participación de nadie, te hackee la información. Es nada más a manera de ejemplo. Pero también puede haber esos ejemplos mixtos. Entonces, sí existen los riesgos externos y también hay que acotarlos. Ahora, aquí estamos hablando de riesgos concretamente de integridad, de los programas de integridad. Y que tienen que ver, en este caso, por ejemplo, pues con corrupción. Sí existe, por ejemplo, y yo he visto algunas empresas que han batallado mucho, por ejemplo, que se dedican al transporte de mercancía y entre el lugar donde recogen la mercancía y el lugar donde la entregan, y en este caso del que estoy hablando es en la frontera, pasan muchísimas cosas en el inter del cual las empresas a veces no tienen el control. Entonces, pero como lo dijo Max, yo creo que lo más importante es hacer esa evaluación de riesgos en función de tu contexto, ¿sí me explico? Porque esas son situaciones muy particulares que pueden ser solo aplicables para ciertas empresas que están en ese giro o que se dedican a esa función.
¿sí? Entonces yo creo que sí es importante, pero bueno, respondiendo a la pregunta que nos hicieron, sí, sí existen esos riesgos externos. A veces el control que tenemos sobre ellos es limitado, pero sin duda alguna hay que incluirlos en la evaluación de riesgos. No sé si quieres que pasemos al tema del canal de denuncia. Adelante, sí, por favor. Sí, ya no hay más preguntas. Pues sí, vamos a hablar de la cultura de denuncia. Me encanta que lo denominen así, la cultura de denuncia, porque vamos a ver ahorita en un momento, ahorita que desglosemos un poquito este tema, que un sistema de denuncia tiene muchos elementos, pero lo más importante es que haya una cultura de denuncia, porque si no hay una cultura de denuncia, todo el sistema, aunque tenga todos los demás elementos, no funciona. Podemos definir la cultura de denuncia como esa actitud proactiva a nivel organizacional, quiere decir que está interiorizada por todas las personas a todo lo largo y ancho de la empresa, de reportar actos de corrupción, es decir, cuando la gente ha entendido que tiene un rol muy importante en reportar y denunciar todas las violaciones que hayan a los códigos de conducta y demás. Me dio mucho gusto ver en la encuesta que hicieron al principio que el 86% de todas las personas que nos acompañan respondieron que tenían cuando menos un código de conducta y una línea de denuncia, y que efectivamente, como ustedes lo mencionaron, son, digamos, la columna vertebral de cualquier programa de integridad. Y quiero desglosar esto un poquito, como les mencionaba. Pero antes de entrar aquí a todos los elementos, quiero hablar de los beneficios. ¿Por qué es importante tener un canal de denuncia? Hay muchos beneficios. Uno de ellos, por ejemplo, es poder detectar a tiempo la corrupción y los fraudes internos antes de que sucedan. Max nos va a hablar ahorita de unas estadísticas, pero la mayoría de los fraudes se detectan porque la gente los denuncia. También disuadir la ocurrencia de estos actos dentro de la organización. Cuando la gente sabe que hay canales de denuncia, lo piensa dos veces antes de involucrarse en actos deshonestos. También porque reduce los tiempos y los costos de la detección y anomalías e irregularidades internas. Y esto es muy importante porque de acuerdo a la misma ACFE, la Asociación de Examinadores de Fraudes de Estados Unidos, por cada peso que te roban, tú tienes que invertir 4 o 5 pesos más para recuperarlo, precisamente en investigaciones, en costos legales, etcétera. Entonces, es muy importante tener esa cultura de prevención, ¿sí? No sé, Max, si quieras aquí presentar algunos de los datos que tú tienes. Sí, gracias, Fernando. Bueno, pues en el IMCO siempre nos gusta agregar datos a todo lo que decimos textualmente para pues, apoyar un poquito más estas aseveraciones que decimos, ¿no? Una de las reportes que más nos sirven en este tema de denuncias o canales de denuncias, pues ese reporte de las Naciones o reporte a las Naciones, que es elaborado por la Asociación de Examinadores de Fraude, se hace cada 2 años. Aquí estos son los datos recientes del 2022. Y bueno, aquí nada más nos está evaluando el fraude interno, pero hay que decir que los canales de denuncia pues, nos sirven para muchos otros temas que, más allá del fraude interno, ¿no? Y aquí nos indica que pues son precisamente las alertas o las denuncias internas las que funcionan como el principal método para detectar las irregularidades, en este caso fraude, dentro de la empresa. Aquí vemos, ¿no?, que el 42% en este muestra de empresas encuestadas, pues identificó las anomalías gracias a estas denuncias o alertas internas, seguido de las auditorías, las revisiones administrativas, examinaciones documentales u otros procesos, controles que tengamos en la empresa. Entonces aquí vemos realmente la efectividad que tiene este método y qué bueno que muchas empresas ya lo están implementando porque pues sí, precisamente es una de las mejores formas para detectar la corrupción, ya que pues son los
Básicamente son los oídos y los ojos de la empresa cuando nadie está viendo nada. Alguien nos dice, la denuncia para que tenga éxito debe ir acompañada de evidencia. Creo que no lo hacen por temor a represalias. ¿Cuál sería el deber ser para que prospere la denuncia y se animen a denunciar? Claro, José Zamora, si me esperas tantito, vamos ahorita justo a tocar esos temas sobre los criterios mínimos que debe tener los canales de denuncia, y vamos a tratar precisamente el tema de protección a denunciantes, que va muy alineado con eso que estás diciendo. Y también continuando aquí con los datos, pues decir que también gracias a este reporte, pues sabemos que las empresas que no tienen canales de denuncia les va a costar más pues los incidentes de corrupción en comparación a aquellas que sí tienen, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que las empresas que contaban con canales de denuncia reportaron un costo en promedio de $100,000. Aquellas que no tenían fueron de $200,000 en relación a estos incidentes de fraude interno, ¿no? Y pues también vemos que tardan más en detectar los incidentes. Aquellos que no tienen canales de denuncia se tardan hasta 18 meses. Si tienen canal de denuncia, 12 meses. Ahí tienen pues 6 meses de margen de diferencia y pues bastante útil para prevenir costos relacionados a estos temas. Y aquí nuevamente pues nos gustaría hacer una actividad con el público. Pueden otra vez participar. La pregunta es, ¿cuál es el sistema de denuncia utilizado dentro de tu empresa? Número 1, alertamos al superior directo cuando ocurre alguna eventualidad. 2, ¿existe un canal o mecanismo de denuncia específico? Sería un canal formal, un buzón electrónico, teléfono, un formulario. Acudimos a un compañero de confianza, o no es una práctica considerada dentro de nuestra empresa. Y nuevamente, para participar, se pueden ir arriba a opciones y donde dice anotate, y pueden rayar la opción que aplique en su empresa, la estampa para ver. Y aquí vemos algunos que dicen alerta en el superior directo, algunos sí cuentan con un canal de denuncia específico, pues si es en sintonía a la encuesta inicial, pues no me sorprende que muchos sí tengan un canal de denuncia específico, qué bueno que sea así. Hay alguien que dice que acude al compañero de confianza. Y bueno, aquí también me gustaría preguntarle a Fernando, ¿por qué sería lo más idóneo pues tener un canal de denuncia formal, ¿no? Y no ir al superior directo o a un compañero de confianza? Tomando en cuenta que también cada empresa es un mundo y es distinta y tiene una cultura distinta, pero ¿qué nos dirías tú que es lo más idóneo? Gracias, Max. Es muy importante tener un canal formal de denuncia, y más que un canal, pero ahorita entro a esos otros elementos, porque eso nos permite documentarlo adecuadamente y detonar un seguimiento adecuado de la denuncia. De hecho, por ejemplo, la ISO 37002, que son los lineamientos para tener un canal de denuncia, habla precisamente de esos 4 pasos que hay que tener. Y sin duda uno muy importante es tener no uno, sino varios canales dedicados para la denuncia. ¿Y por qué es importante esto? Como dije, es importante tener canales dedicados porque ayuda a darle documentarlo de manera adecuada y darle la gestión adecuada hasta su resolución. Pero tener varios también es importante porque no todo el mundo tiene el mismo acceso a los mismos recursos. Por ejemplo, una empresa que tiene un corporativo en un edificio, en una ciudad importante, pero que también tiene plantas en regiones remotas del país, pues no puede usar el mismo recurso. Por ejemplo, si solo tuvieran una aplicación para hacerlo, pues esa gente no va a tener acceso a esos canales. Entonces es importante tener canales dedicados, pero no uno, sino varios. Bueno, si quieres, aquí puedes continuar también explicándonos pues cuáles son ahora sí estos criterios mínimos, ¿no?, que debería tener un canal de denuncia para que sea eficaz y confiable, precisamente algo que nos preguntaba ahorita una persona, José Zamora. Sí, perfecto. Y sí vamos a responder esa pregunta.
Aquí hay básicamente todo un sistema de denuncia, como lo denomina nuevamente, voy a hacer referencia porque es realmente la única guía que se puede medir como un estándar de la ISO 37002. Habla de varios elementos que son necesarios. Unos son estructurales, como acabamos de mencionar, los canales de denuncia, los canales formales de denuncia, y otros tienen que ver con la cultura, como le llamamos a este segmento. Entonces, algunos criterios importantes para la construcción de un canal de denuncia eficaz y confiable es que sea una denuncia inteligente. Esto quiere decir que más que el puro canal, debe tener una serie de políticas y procedimientos que aseguren una gestión consistente, confiable para todas las personas y que ayude a llegar a resoluciones consistentes de la misma manera. Es decir, que sea un procedimiento que se siga y que no dependa de la gente de que recibe las denuncias cómo se van a gestionar. El segundo, como ya lo mencionaron y que creo que era a la que se refería la pregunta que nos hizo Aarón, es la protección contra los denunciantes. Ahorita vamos a ver la política de protección a denunciantes. Tiene que ser una política de no represalias donde la gente tiene que tener, donde la empresa tiene que hacer una política con compromisos de la empresa hacia la persona para darle la tranquilidad de que no va a haber represalias si alguien levanta la voz de buena fe para denunciar una violación al interior de la empresa. Hay que entender que el tener un sistema de denuncia, a diferencia de cómo se ve en muchas ocasiones, no es nada más para beneficio de los colaboradores u otros grupos de interés, porque en muchos casos son los accionistas o el público en general quien puede denunciar, sino que es algo, como tú lo mencionaste, Max, importante para la empresa, porque reduce riesgos, porque protege su reputación, porque le da visibilidad. ¿Sí? Entonces, hay que verlo con esa visión holística. Como decía, es importante tener un seguimiento y un debido proceso. Eso es importante que esas políticas estén por escrito y que la gente que va a dar seguimiento a las denuncias tenga conocimiento pleno de qué es lo que deben de hacer. Unos de ellos tienen que ver precisamente en relación a la protección contra los denunciantes, al anonimato y la confidencialidad. Es muy importante que las empresas, en la medida de lo que puedan, de hecho, algunas leyes obligan a que sea una opción que la gente denuncie anónimamente. La mayoría de las empresas no les gusta recibir denuncias anónimas porque alenta y dificulta los procesos de investigación, pero es muy importante porque de hecho el 60% de las denuncias que se sustentan son anónimas. Entonces debemos de entender que si no permitimos denuncias anónimas, pues se va a reducir mucho el número de denuncias que debemos de recibir. Y hay que enfatizar aquí también algo importante. Anonimato y confidencialidad no son lo mismo. Anonimato es un derecho del denunciante. La confidencialidad es una obligación de la empresa y todas las personas que participan en el proceso de investigación y que tienen acceso a esa información que es confidencial y privilegiada, de guardar la confidencialidad de la gente y de los datos. ¿Sí? El cuarto elemento, y es muy importante, como ya lo mencioné, es la accesibilidad, es decir, tener canales, y mientras más canales, mejor. Y el último y muy importante para el fomento de una cultura de speak up, como le dicen en Estados Unidos, es la comunicación. La comunicación la pudimos dividir en dos elementos. Uno, la comunicación a las partes involucradas, por ejemplo, el denunciante, a los acusados, los testigos y demás. Pero también hay una comunicación que es muy importante, que es que quienes son responsables de dar seguimiento a las denuncias reporten periódicamente. Nosotros recomendamos anualmente hacer un reporte de actividades. Por supuesto que esto no va a tener ninguna información confidencial de los detalles de cada denuncia, pero sí decir, por ejemplo, se recibieron tantas denuncias en este año, se atendieron tantas, se resolvieron tantas se abortaron, etcétera.
Porque una de las razones por que la gente no denuncia son tres principales razones. Una de ellas, como ya lo mencionaron, es temor a las represalias. La segunda es porque no hay manera de denunciar, es decir, no tienen canales de denuncia. Y el tercero es porque la gente no cree que la empresa haga nada. Entonces, es importante hacerles saber a la gente, a los grupos de interés de la empresa que pueden denunciar, pues que se están trabajando, que se están atendiendo de manera consistente y profesional. Aquí hay algunos datos importantes. Por ejemplo, el 58% de los operadores creen poder denunciar irregularidades sin temor a las represalias, de acuerdo aquí a un estudio de Ernst & Young. Cuando hicieron esta encuesta a altos ejecutivos, el 70% de los ejecutivos decían que podían denunciar sin temor a represalias. Como vemos, hay una diferencia significativa. Quiere decir que muchas veces lo que está fallando es la comunicación. La gente debería las empresas deben de asegurarse que la capacitación y la difusión de sus campañas llegan a todo mundo para que todo el mundo tenga la confianza de denunciar. ¿Sí? Fernando, ahí te interrumpo para hacerte una pregunta que nos deja Yasmín. Aarón, yo sé que hiciste una pregunta y no la dejamos de lado, pero creo que la vamos a contestar más adelante y si no, regresamos. Pero sobre canal y cultura de denuncia, Fernando, nos preguntan que como las instituciones gubernamentales cuentan con un canal de denuncia, pero ¿cómo medir el interés de la empresa y la efectividad de los canales de denuncia? Es muy importante y qué bueno que me lo dices. Muchas gracias, Fer. Primero hay que entender que la razón por la que las empresas implementan un sistema de denuncia es precisamente para lavar la ropa sucia en casa y evitar que las denuncias lleguen a las autoridades. Déjenme ponerles un caso cercano a nosotros. En México, a finales del año pasado, una persona, una empleada de una agencia de automóviles en Tijuana, había sido violada por 2 compañeros. Ella denunció dentro de la empresa y lejos de atender la denuncia, que es algo muy común, más común de lo que ustedes se imaginan, la despidieron. Entonces, lo que esta persona hizo es que se fue a las autoridades. Es decir, ella estaba buscando que la empresa hiciera lo que tenía que hacer, que era atender la denuncia y como ya lo dijimos, siguiendo un procedimiento, y lo que esta persona hizo fue ir a las autoridades. Entonces, hay que entender que son 2 sistemas de denuncia diferentes. El sistema de la empresa es precisamente para poder actuar y evitar que las denuncias lleguen a las autoridades, porque eso tiene ya otro enfoque totalmente diferente, porque puede ya tener implicaciones como sanciones por la autoridad y en algunos casos hasta responsabilidad penal de la empresa. Pero bueno, ¿cómo medirlo dentro de las empresas? Cuando ustedes tienen un sistema implementado, como decía hace un momento, ustedes llevan estadísticas. Cuando tienen un sistema, un software para hacerlo, pues normalmente el software automáticamente les lleva todos estos datos y se los da en tiempo real. Para que se den una idea, una empresa debe esperar aproximadamente entre 1 y 4 denuncias al año por cada 100 empleados. Entonces, cuando una empresa tiene menos vamos a suponer que tenemos una empresa de 1,000 empleados y tiene 4 denuncias, pues está todavía dentro de eso. Si ustedes tienen menos denuncias, quiere decir que probablemente no hay confianza en el sistema de denuncia o la gente no lo conoce, como decía hace un momento. Si tienen muchas más de ese porcentaje de denuncias, entonces probablemente el sistema no está bien diseñado y están recibiendo mucha basura, como por ejemplo quejas de que el compañero de trabajo tiene flores en su escritorio y yo soy alérgico a las flores y cosas por el estilo. Por eso el diseño del canal de denuncia es muy importante. Ustedes tienen que determinar quiénes pueden denunciar, sobre qué categorías pueden denunciar y quiénes van a ser los responsables para cada caso. Espero haber podido responder esa pregunta. Fernando, ¿me podría colaborar ahí con tu respuesta?
Por supuesto, por favor, Mariana. Gracias, muchas gracias. Sí, bueno, están preguntando acá el porcentaje mencionado, creo que es importante. Y solamente para complementar lo que has puesto de manera muy, muy clara, cuando hablabas también del punto de comunicación, que se puede, cómo hacemos extensivo esto a los colaboradores, creo que otra cosa importante es la cuestión de la capacitación, ¿no? A veces hacemos campañas de aquí está mi canal, este es el número telefónico, esta es la página web, pero a veces nos falta también capacitar de manera muy práctica a la gente en justo lo que tú decías, Fernando, en cómo, qué sí se puede reportar, qué no, etcétera. Y una cosa también que, como dice Yasmín, creo que esa parte de capacitación y habilitamiento es también una forma en la cual la empresa dice, a mí me importa, no nada más abrí el canal por una cuestión de darle un palomazo a una cuestión de cumplimiento. Nos ha tocado también en algunas empresas que vemos que a veces los mandos medios pueden ser barreras para la denuncia. A veces la gente no sabe, le pregunta a su jefe directo de que, oye, quiero reportar, y lo que hace el jefe es, no, déjalo así, no pasa nada, aquí todo está bien, no te preocupes, etcétera. Entonces creo que esa parte de ese rol de los mandos medios, de los jefes y demás, es a la vez una forma de apoyar esta cultura de la denuncia que nos comentas, Fernando, y también un indicador de qué tanto la empresa está realmente interesada en hacer que esto funcione. Gracias por cederme la palabra. Gracias, al contrario, Marina, y tienes toda la razón, porque precisamente cuando hablamos de que la importancia de tener esos canales formales de denuncia es precisamente para evitar eso, la discrecionalidad de la gente que lo recibe, como mencionamos. Es decir, cuando tú tienes un canal y tú lo documentas adecuadamente, normalmente tú le das una especie de comprobante a la persona de que se recibió de esa denuncia y por lo tanto no se puede desaparecer y se le tiene que dar seguimiento como manda la ley. Entonces, cuando tú tienes un sistema automatizado, el sistema automáticamente le genera normalmente un ticket a la persona que hace la denuncia y con ese ticket esa persona le puede dar seguimiento a la denuncia para evitar exactamente lo que dice Mariana. Y eso es precisamente parte de lo que se conoce como la denuncia inteligente, es decir, dentro de esos procesos y procedimientos, ustedes normalmente hay que entender que cuando una persona denuncia, es un hecho que aunque lleva unos minutos, normalmente tiene mucho detrás. No es fácil que una persona denuncie, sobre todo en ciertos casos como por ejemplo acoso sexual. Pero cualquier tipo de denuncia, normalmente antes de que una persona denuncie es porque pasó por un proceso elaborado y largo para decidir si denunciaba o no, ponderando el beneficio contra las posibles consecuencias. Entonces hay que entender que obtener una denuncia es algo muy valioso para la empresa. Y ese proceso de denuncia inteligente es muy importante. Ustedes deben de tratar en el momento en que se recibe la denuncia, por el canal que sea, de obtener la mayor información posible. Nosotros les llamamos los elementos indispensables para saber y de poder determinar si hay o no una violación. Por ejemplo, ustedes deben de preguntar las palabras el qué, quién, cómo, cuándo y dónde. En Estados Unidos les llaman las W questions. Who, where, when, why. Entonces, es importante que ustedes reciban, por ejemplo, qué sucedió, lo más detallado posible, cuándo sucedió, quiénes estuvieron involucrados, quiénes fueron testigos, dónde sucedió y cómo sucedió. Porque normalmente con eso ustedes ya tienen suficientes elementos para saber, número uno, ¿se violó o no se violó algún precepto, el código de conducta, alguna ley o reglamento al que la empresa esté sujeto? Y de entrada eso va a ser el primer elemento de juicio, es decir, pues si no hay violación alguna, pues entonces probablemente no debería estar en el sistema de denuncia, sino pues probablemente en una línea de quejas en recursos humanos o cosa por el estilo. Entonces, es importante entender que en ese momento hay que tratar de tener la mayor cantidad de elementos posible, porque además estos elementos les van a ayudar para saber si hay elementos suficientes para iniciar una investigación, que es la siguiente fase en el proceso,
y mucho más difícil. Déjenme hablarles aquí un poquito del seguimiento y el debido proceso. Lo primero que hacen... ¿Perdón? Perdón la interrupción de nuevo. Voy a detenerte tantito ahí porque podríamos hablar de todos los elementos de cultura de denuncia, pero por cuestión de tiempo me gustaría pasar a control de pagos y que también hablar de esa que si a mí me preguntaran, como Max decía, evaluación de riesgos, yo diría que la clave es control de pagos. Y si tenemos tiempo al final, tengo ahí varias preguntas para abonar al de cultura de denuncia y regreso, pero solo por tiempo. Pasamos rápido a control de pagos si no hay ningún problema. Claro, adelante, por favor. Max, adelante. Sí, bueno, y precisamente si pudiéramos dividir, categorizar, digamos, los diferentes buenas prácticas que pueden implementar las empresas en cuanto a integridad, recuerdo que hay una publicación en una guía que tiene el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. El principio 10 de este pacto habla sobre cómo combatir la corrupción y divide las buenas prácticas en tres. La primera serían de políticas y compromisos, las segundas de controles y medidas de implementación y la tercera de monitoreo. Y es precisamente en esta parte de controles donde más adolecen las empresas, porque son muy buenas diciendo que tienen una política de integridad, que son una empresa íntegra, libre de corrupción, pero ya cuando vemos los controles, pues es donde encontramos estos problemas. Y me gustaría pues precisamente empezar con otro caso, un caso real, el caso de Orthofix, una empresa de equipo médico que fue acusada también pues, por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos tras sobornar al IMSS con la finalidad de ganar pues, cerca de 8.7 millones de dólares en contratos. ¿Y cómo lo hizo? Pues también subcontrató a terceros, a una agencia, a una empresa en México, y esta pues otorgaba, le llamaron los pagos chocolate porque eran comisiones, regalos, llegó a liquidar deudas personales de médicos, de equipo operativo del IMSS, y pues de esta forma pues era como estaba reportando estas ganancias, ¿no? Orthofix se defendía diciendo que no se había enterado de nada, que no sabía que habían estado haciendo las cosas mal, y precisamente lo que le dice la Comisión de Bolsa y Valores, pues es que tenías que tener controles, ¿no? Y precisamente uno de esos controles que debemos tener, como vemos en la siguiente diapositiva, pues son los controles de pagos. ¿Qué buenas prácticas pudo haber implementado Orthofix para prevenir y detectar la corrupción? Pues precisamente, como digo, los controles de pagos van a ser estas herramientas que nos van a permitir monitorear y detectar las prácticas de corrupción en las compras o los pagos, transacciones que lleva a cabo la organización, ¿no? Desde el IMCO siempre decimos que esta parte de compras, de pagos, es de las más vulnerables a la corrupción, ¿no? Porque pues precisamente ahí donde se está moviendo el dinero, donde se están moviendo los recursos. Entonces, ¿qué 5 buenas prácticas podríamos recomendar a las pymes, por ejemplo? De manera muy sencilla, pues número 1, hay que mejorar la contabilidad de la empresa a través de una base o un libro central donde vamos a registrar todos y cada uno de nuestros pagos, nuestras transacciones, ¿no? Número 2, de esa base también sería bueno, una vez que ya la tengamos muy bien elaborada, pues hacer revisiones periódicas, ¿no? Checar, auditar los pagos que hemos hecho en el pasado, le llaman también una revisión transaccional, para identificar ciertos picos, ciertas tendencias, ciertos montos que se nos hagan inusuales o ciertas categorías de pago que se vean riesgosas y ir indagando un poquito más en ellas, ¿no? Número 3, también se recomienda en algunos casos, pues, asignar múltiples responsables al momento de realizar pagos, sobre todo cuando son a terceros de riesgo, o gobierno. Es importante que haya no solamente un observador en estos procesos, sino que haya otras personas que permitan cotejar que estamos haciendo bien las cosas, ¿no? 4, evitar el pago en efectivo y las cajas chicas, todo este dinero que es muy fácil de manipular y difícil de registrar, es mejor, va a haber casos que en la naturaleza de nuestra empresa a lo mejor va a ser difícil, pero sí en la medida posible, pues tratar de evitarlos, ¿no? El pago electrónico pues, es más fácil de rastrear, de registrar. Y quinto, hacer una correcta emisión de facturas, aunque parezca algo un poco tonto, digamos, pues hay ciertas facturas que no tienen muy bien detallado
qué se compró, a quién, cuándo, por cuánto, ¿no? A veces, en el caso de Orthofix, reportaban los pagos que hacían con otro nombre o un nombre impreciso y pues parecía que todo estaba en orden, ¿no? Pero era porque estaban encubriendo realmente los regalos que estaban comprando. Ahora, para detallar un poquito más cómo auditar o cómo hacer esta revisión transaccional en nuestras bases de pagos, nuestras bases donde tenemos registrados las transacciones que realizamos, pues es importante revisar los montos, identificar tendencias, la periodicidad de los pagos que se han hecho, cada cuánto, si se nos hace extraño que cada mes nos estén cobrando 500 pesos, quién sabe de dónde, por qué se está cobrando eso, ¿no? Es importante evaluar eso. También revisar aquellos pagos que son pues, más vulnerables a la corrupción, como la cena, los regalos, los gastos de entretenimiento, boletos, buscar en palabras clave también que puedan sugerir alguna anomalía, como alguna reunión con gobierno o un posible riesgo, no necesariamente una anomalía, con funcionarios, donativos, comisiones, o estas palabras que a veces utilizamos para ocultar los pagos, ¿no? Como gestorías. ¿Qué significa una gestoría o qué se gestionó más bien realmente? Es importante saber qué es lo que se compró, qué es lo que se adquirió e ir indagando pues, en aquellos pagos que parecen un poco imprecisos. Y también en la siguiente diapositiva tenemos aquí pues también cuando decíamos que hay que tener múltiples responsables al momento de hacer pagos, no lo decimos con la intención de que sea más burocrático, sino que más bien pues haya observadores en estas transacciones que son de riesgo, ¿no? Los pagos que son regulares, como no sea una compra de papelería, pues no tiene menor importancia más que la persona que lo ordena, el jefe de esa área que lo ordena, digamos, pero ya aquellas transacciones que sí implican un riesgo de corrupción con un proveedor de riesgo en otro país que está lejos de nosotros, a lo mejor ahí sí sería importante que se involucren pues varios observadores que permitan cotejar que lo que se está adquiriendo, lo que se está comprando, pues está limpio, está en orden y esté libre de corrupción, ¿no? Y aquí le quisiera preguntar pues, rápidamente a ustedes, o Fernando, Mariana, de las experiencias que ustedes han recogido, ¿no? Capacitando empresas, ¿cuáles son las experiencias de corrupción más comunes en materia de pagos o contrataciones? Si alguien me quiere responder, Fernanda, igualmente. Sí, si quieren escribir en el chat, si no, tampoco se sientan obligados, pero es un poco como juntar las experiencias y los conceptos ahora en los casos concretos de cómo o cuáles son las experiencias en materia de pagos. Uno de los casos pues clave es el que explicaba Max del Orthofix e IMSS. Si tienen algún otro, por favor, compártanlo en el chat. Y mientras tanto, yo quisiera pasar al siguiente tema, que es el último, pero no menos importante, y Mariana lo explicará mucho mejor que yo, que es la gestión de terceros y el valor que tienen los terceros en la cadena pues, de la empresa, y también el cómo puede ayudar tener la gestión, la diligencia, las medidas de mitigación y detección de riesgos en esta misma cadena. Claro que sí, Fernanda, muchas gracias y obviamente abierta a todos los comentarios de los participantes y los colegas. Creo que se relaciona mucho con la pregunta que nos estaban haciendo, por ejemplo, en materia de contrataciones. Justo yo iba a comentar el tema de conflicto de interés, ¿no? Que es también otro factor ahí de riesgo que si bien en sí no representa corrupción, es un factor que si no lo cuidamos adecuadamente puede pues terminar en un acto ilegal o de corrupción. En esta parte de gestión de terceros, justo lo mencionábamos al inicio, pues a final de cuentas las empresas, las organizaciones no estamos aisladas, ¿verdad? Pues pertenecemos a una cadena de suministro, a una cadena de valor y estamos relacionados con diferentes actores. En esta parte de la gestión de terceros, igualmente como lo hemos hecho, definir un poquito, ¿verdad?
¿quiénes son los terceros? A lo mejor lo primero que se nos viene a la mente son nuestros proveedores, ¿no? Casi siempre pensamos en programas de proveedores. Sin embargo, aquí solo puntualizar que a final de cuentas los terceros son, como lo ven acá en la pantalla, no solo los proveedores, sino son todas aquellas entidades ajenas a la empresa y con las que yo tengo una actividad comercial, tengo una relación de negocio en específico, que puede ir, sí, el proveedor, pero también el contratista, los gestores, los intermediarios, los representantes de venta, los agentes, ya dependiendo de a qué nos dediquemos y cómo sea nuestro modelo de negocio, podemos tener más o menos, identificados estos terceros, ¿verdad? Pero al final de cuentas, si hablamos de los riesgos de corrupción de los cuales nos hablaba Max en un inicio, estos van también a esta cadena de terceros. A mí me gustaría preguntar también, como lo hemos hecho anteriormente en este taller, ¿cuáles son las buenas prácticas en la gestión de terceros que han aplicado en tu empresa, en tu organización? Ya se la saben, cómo poder participar aquí arriba en ver opciones, luego anotar y estampar o el lapicito, o también acá los leemos en el chat. Aquí les ponemos 4 opciones, puede haber más. ¿Cuál buena práctica? Consideramos el riesgo que puede implicar nuestra relación comercial, indagamos en antecedentes, aplicamos medidas de mitigación, como extender el código de ética, o pues la verdad no contamos, justo lo que les decía hace ratito, en la encuesta que aplicamos hace un momento, si no estoy mal, era más o menos el 20 y tantos % quienes lo mencionaban como mejor práctica, acá ya lo estamos viendo. Antecedentes, creo que son los que se están llevando aquí más, muy bien, excelente. Importante, de medio o alto riesgo, ¿verdad? Algunos por ahí también no contamos con estos controles, aplicamos medidas de mitigación. Bueno, creo que aunque no lo mencionaron en la encuesta, sí tenemos muchas buenas prácticas aquí presentes en este taller. Excelente, muy bien. Muchas gracias a todos y todas por su participación. A final de cuentas, queremos dejarles aquí algunas ideas muy prácticas para cómo poder identificar el riesgo en una relación comercial con terceros. Podrá haber muchas metodologías, dependiendo, insisto, del giro, el tamaño de la empresa, etcétera. Pero aquí vemos 4 factores que son importantes de evaluar. El país o lugar de origen. Ojo, si bien no es un determinante que ya de por sí, por ser de algún lugar, ya me vaya a generar un problema de corrupción, pudiéramos considerarlo como el parte del todo de mi evaluación. Es importante que veamos estos 4 factores como un todo, ¿sí? No solamente como cuestiones aisladas. Eso también es importante de mencionar. El segundo factor es la industria o el sector al que pertenece. Obviamente tendrá diferentes intereses, tendrá diferentes complejidades en el proceso, incluso diferentes grados de normativas que se apliquen dependiendo de la industria o el sector, el monto y duración del contrato que tenemos con ese tercero, y aquí un poquito lo que les comentaba. Si ese tercero pues está apegado a interacciones con autoridades públicas. Ahora, estos 4 factores, bueno, están ahí muy fáciles y son muy concretos, ¿no? Pero ¿cómo podemos obtener información? ¿De dónde obtengo información para estimar el riesgo asociado al país o al lugar de origen del tercero? Aquí también abro igual micrófono por si alguien quiere hablar o quieren por aquí compartir en el chat. Si alguien usa alguna fuente de información para estimar este riesgo, y si no, les damos aquí algunos. Claro que una parte, obviamente mejor práctica es tener documentado ese perfil, ¿verdad?, de nuestros terceros. A veces se nos pasa ese paso, valga la redundancia, tan importante que es tener mapeado, ¿no? Específicamente la condición de ese tercero, pero aquí algunas ideas. Por ejemplo, este es el índice de estado de derecho en México, en donde nos categoriza
en cuanto a la ausencia, digamos, de corrupción, a un índice menor de corrupción. Ahí lo vemos en pantalla. Quisiera insistir en que esto es parte de una evaluación completa, ¿sí? No lo tomemos solamente como algo único. Si tú haces negocios con terceros, principalmente en el territorio nacional, este índice de Estado de Derecho pues puede ser una fuente de información directa. Obviamente, pues tenemos que ponerle un poco más de ojo si está por aquí en la zona más roja, ¿no? De nuestras entidades federativas, ¿verdad? Muy bien. Ahora, alguna otra fuente de información es el sector. Creo que esto sí es extremadamente importante. Aquí no nos podemos, bueno, hacer ojos ciegos, ¿verdad? A que sí hay industrias que tienen mayor riesgo, como decíamos ahorita, por la cuestión de la regulación, de la complejidad de los procesos, de las normativas, etcétera. Entonces, en nuestra priorización también de este análisis de riesgos con terceros, debemos de tener en claro esto. Esta gráfica que nos prepara el INCO tiene varias fuentes, ¿verdad? Del reporte de Naciones de 2020 y el índice de fuentes de soborno, en donde rankea, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes saben, los sectores energético, telecomunicación, transporte, manufactura, construcción, evidentemente, son los que presentan mayor riesgo de corrupción, y que si ustedes también, si son pymes, incluso si son más grandes, si buscan una forma de priorizar los programas con terceros, esta es una excelente forma de hacerlo, ¿verdad? Haciendo este cruce con el lugar y con el sector, al que pertenecen. Así es que ahí los invitamos a tomar una fotito y nota de esto que es importante. Mariana, ahora, sí, adelante, por favor. Perdón la interrupción otra vez, solo quería decirles que el taller lo habíamos programado para 80 minutos, pero Mariana y Fernando, si pueden quedar unos minutos más para cerrar y contestar algunas preguntas, si no tienen inconveniente, se los agradeceríamos. Y también ustedes, claro, si alguien se tiene que ir o pues ya es tiempo, o sea, no se sientan comprometidos, pero al mismo tiempo si alguien se quiere quedar o tiene alguna pregunta, lo extendemos unos minutos más para cerrar bien y con todos los temas, y les agradecemos, Mariana y Fernando, por quedarse unos minutos más. Claro, claro. Tú me dices, Fer, si cerramos con esta parte de debida diligencia o damos paso a comentarios, a interacción. No, Mariana, yo creo que podemos cerrar esta parte y ya entramos a un par de preguntas. Adelante. Perfecto. Entonces, solamente para que no quede en el aire, ¿no? Esta cuestión de los riesgos, lo comento muy rápido porque creo que es algo muy concreto que nos puede dar una buena práctica para llevarnos ahorita, ¿verdad? En cuestión de cómo hacer esta debida diligencia para encontrar esos riesgos en los terceros. Justamente nos podemos hacer como estas preguntas de mi relación con los proveedores, con los agentes, con todos los que ya comentamos y mapeamos. Si son empresas, si es una empresa que está constituida, que me facilita sus documentos, sus actas constitutivas, que yo puedo corroborar una constitución legal de ese organismo y que el objeto de ese organismo esté de acuerdo al servicio que me está prestando. Eso es sumamente importante. En la parte de situación financiera, si tienen solvencia, algunos pues podemos pedir incluso cierta información en este sentido. Si tiene experiencia en el sector y muy ligado con la parte del acta constitutiva y de la labor empresarial, el servicio que me va a prestar, que lo voy a contratar, si puedo corroborar antecedentes en ese sentido, si cumple con la ley. Ahorita súper rápido vamos a dar algunos otros tips en este punto. En la cuestión de reputación, es importante hacer alguna búsqueda rápida de si hay información de esa organización, de esa persona en medios de comunicación. Obviamente hay que tomarlo de manera muy cautelosa, pero es importante también ver esa reputación pública de ese tercero.
y si tiene o no un programa anticorrupción. O también, lo explicábamos un poquito más adelante, si tiene esa voluntad de adherirse a un programa anticorrupción en ese sentido. Entonces, muy ligado a estas preguntas, me voy a la siguiente muy rápido. Ya les comentaba, ojos y puntos de alerta. No hay información sobre el acta constitutiva, siempre la debemos de requerir, obviamente. Si no proporciona estados de cuenta con la información básica, obviamente cuidando la protección de los datos y confidencialidad, ¿verdad? Lo que les comentaba ahorita, si el servicio ofrecido por la empresa no corresponde a su razón social, es un punto de alerta que hay que indagar de manera muy concreta. También podemos hacer alguna búsqueda en la Secretaría de la Función Pública para ver que no esté sancionado o no esté inhabilitado. Eso es una información pública que podemos acceder. Si no cuenta con las referencias comerciales y lo que les decía, esta parte de si no muestra interés en tomar medidas anticorrupción, alerta. Aquí estas medidas anticorrupción pueden ser muy variadas, desde que se adhieran a tu código de ética, desde que firmen una carta compromiso de proveedor, desde que te apoyen con algún curso, alguna formación. Ahí podemos tener también alguna, una señal muy clara, ¿no? Y ya tú decidirás, obviamente, cada empresa, dependiendo de estos alertas, decidirán cuál es la medida que va a tomar. Justo aquí les proponemos 3 escenarios en particular. Insisto, ya cada quien tendrá su esquema, que ya sea rechazar, ¿verdad? Esos terceros que tú clasifiques de altos riesgos, que no quieran cooperar con medidas anticorrupción, con medidas de mitigación. Es como un semáforo, ¿no? Esta parte amarilla de algunos que a lo mejor no te pueden comprobar algunos de estos puntos, pero tienen esa voluntad y obviamente se puede trabajar en conjunto para corregir justamente esos factores. Y algo que no importa que esté en verde y que te haya dado toda la documentación o la información que se haya requerido, siempre es importante este enfoque de la prevención. Desde extender el código de ética, el canal de denuncias que nos decía Fernando, no solamente acuérdate es para colaboradores, sino también es para clientes, para proveedores y todos los terceros. Algo súper fácil, la inclusión de una cláusula anticorrupción en los contratos, calendarizar evaluaciones y debidas diligencias. Y obviamente, como te decía, si tú ya tienes una política, si tú ya tienes un plan, siempre solicitar a ese tercero adherirse a estos esfuerzos. Espero, bueno, que no me haya extendido mucho y que esta información pues haya sido de valor para los participantes. Muchas gracias. No, estuvo perfecto, Mariana. Yo sé que ya les tenía el tiempo encima, pero estuvo muy bien. Ya como último, como cierre, conclusión y agradecimiento por estar aquí, nuestros ponentes y los participantes. Toda esta información, pues, es una pequeña probadita de los pilares de integridad empresarial que les platicábamos al inicio, que desarrollamos en el INCO con el apoyo de USAID y que hoy ponemos a disposición de todos y todas. Son 10 pilares, 10 reportes con cada una de las buenas prácticas. Al mismo tiempo es una guía rápida o 10 guías rápidas, como lo quieran ver, de acuerdo con cada pilar para los conceptos clave, y las 3 conversaciones que tuvimos a lo largo de estos últimos años con expertos y expertas como Mariana y Fernando. Ahora sumamos este 4º taller de integridad empresarial que hicimos en colaboración con Amita y Hagámoslo Bien, y que de verdad les agradecemos muchísimo pues toda su experiencia, conocimiento y conceptos. Y pues sin más, yo sé que hubo ahí unas cosas que quedaron pendientes de cultura de denuncia, control de pagos y de otros temas, pero solo nos quedan un par de minutos. Si hay alguna pregunta o alguien quisiera participar, por favor, levanten la mano o déjenla en el chat, y si no hay nada más, ya recibimos los correos, con mucho gusto les enviaremos esto. Pueden consultar de todas maneras toda la información en nuestra página y en la página de Amita y de Hagámoslo Bien, con todo el trabajo que ustedes hacen. Así que muchas gracias, Max, Francisco y José Luis, que hace unos minutos se tuvieron que retirar.
pero creo que si no hay alguna otra pregunta, Mariana y Fernando, no sé si ustedes quieran decir algo de cierre para terminar. Gracias, no, Fer, creo que hay material para muchos webinars más después. Sí, sí, pues este es, espero, el primero de muchos, y también si hay algún tema en específico que les gustaría abordar, ya sea en este formato o en algún otro, pueden dejárnoslo en nuestro mail contacto@inco.org.mx para también considerarlo. Muchas gracias por su participación. La grabación, como les decía Max al principio, en el chat va a ser de consulta igual para que puedan ver este webinar completo si no estuvieron. Entonces, muchas gracias de nuevo, Fernando, Mariana, Max, y pues nos vemos pronto. Un placer hacer equipo con ustedes. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias a todos. Bye bye. Hasta luego. Gracias por conectarse. Hasta luego. Gracias. Buena tarde.